porque siempre hay algo bueno que contar. Llega Un Buen Día con Mónica Cruz. Entrevistas, especialistas, clima, belleza, salud y mucho más. Abrimos los micrófonos para que tengas un buen día. Iniciamos. Hola, 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 hola. ¿Cómo amanecimos, mi gente? Qué gusto tener la oportunidad nuevamente y como cada día, hasta que Dios así lo quiera, de prender el micrófono de FM Globo y estar conectado con ustedes. Quiero agradecer a Ricky que me acompaña en el lado de control. Por supuesto, también quiero agradecer, ay, qué maravilla y qué bendición que esté con nosotros DJ Mario en la producción de este espacio. Agradezco también enormemente a mi hermano Alex Merla por cedernos los micrófonos de FM Globo. Voy a estar compartiendo con ustedes hasta las 12 del mediodía. Mi nombre es Mónica Cruz y me da mucho gusto, de verdad, que amanezcamos un día más. No olvidemos nunca que podemos tocar la vida de las personas que nos rodean, aunque no sean tus íntimos amigos. A lo mejor no son tus íntimos amigos, van a tener la oportunidad de verte una vez, pero trata bien a la gente, dales amor. Si puedes ayudarlos a crecer, ayúdalos a crecer. Aunque no te lo agradezcan jamás en su vida, no importa. Lo que importa es que tú te des cuenta que estás haciendo el bien, porque de eso se trata la vida, de hacer el bien. ¿Cómo el bien lo va a hacer el día de hoy? Mi invitado especial de esta mañana, Ricardo Garza, desde Cadereyta para el mundo. ¿Cómo estás, Ricardo? Bienvenido. Gracias por la invitación. Saludos a todos. Oye, Ricardo, el día de hoy vamos a hablar de un tema que nos debe de ocupar a todos porque pues esto nos puede llegar a enfermar. Muchos de nosotros tenemos culpas y estas culpas que a veces las traemos escondidas, algunas las traemos conscientes y otras inconscientes, pueden hacer que nos enfermemos. ¿Cuáles son estas emociones de las que vamos a hablar el día de hoy? ¿Qué hay detrás de una culpa, Ricardo? Fíjate que detrás de una culpa, Moni, generalmente tenemos miedo, enojo y tristeza. Y básicamente el miedo es de las más limitantes. Recordemos siempre que el miedo tiene 3 posibles respuestas, que es pelea, es de las más raras, pero es pelea, es huida y es inmovilización. Entonces cuando nosotros estamos en miedo, solemos dejar de producir cosas o dejar de avanzar en nuestra vida. Pero el enojo y la tristeza también nos invaden. La tristeza nos deja también muchas veces inhabilitados para avanzar. Entonces el conflicto más fuerte de tener una culpa es que muchas veces no sabemos de dónde viene. Y tenemos que hacer, como siempre recomendamos, la introspección para ser capaces de determinar el origen, de dónde está viniendo, cuál es el sentido de lo que estoy sintiendo. O sea, entonces cuando yo a veces siento culpa, puedo sentir tristeza, puedo sentir enojo por algo que sucedió, que yo me siento a lo mejor culpable, y puedo tener miedo de lo que pueda venir en un futuro y las repercusiones que esto me puedan implicar. Sí, aquí mucho del tema es cuando yo tengo culpa, son temas que son limitantes. Pero, ¿sabes qué pasa? Cuando nosotros tenemos culpa y no sabemos el origen, una culpa en realidad es un estándar que yo no cumplí con algo. Entonces, si yo debí haber cumplido con algo, con alguien, cierto estándar, y no lo estoy cumpliendo, entonces hay una culpa. Y muchas de estas culpas son originadas en la infancia, debido a programas inconscientes que tenemos con nuestros padres, que finalmente no hemos logrado llegar a cierta meta o lograr ciertas cosas. Y siempre nos va a impactar en modo de tristeza o en modo de enojo o de depresión. Bueno, pues de esto vamos a estar hablando el día de hoy. Primera frase que nos tenemos que poner en la mente: la culpa me limita. ¿De qué te sientes culpable? A veces hay lealtades que queremos cumplir, que como dice Ricardo, cuando no cumplimos esas expectativas con alguien, y hasta con un trabajo, podemos llegar a sentirnos culpables. El momento que te sientes culpable, te limitas. Tú solito te limitas. Vamos a estar hablando de esto y mi pregunta para ti, lo puedes hacer hasta de manera anónima. ¿De qué te sientes culpable? ¿Qué estándares son los que no has cumplido? Y que a veces nosotros solo nos ponemos. Yo les voy a decir algo. Yo a veces me siento culpable del trato, por ejemplo, que a veces pensamos que no es el correcto hacia nuestros hijos. Cuando no les podemos dar todo, cuando les fallamos en algún momento que ellos nos necesitan y nosotros no estamos en casa. O sea, la culpabilidad a veces como papás, ahí está. Sí, fíjate que
tenemos que ver cuáles son los estándares que nosotros mismos nos pusimos. Claro. Y fíjate que también es bien importante, Moni, ver la culpa cómo se está presentando. Me siento triste, me siento enojado, me siento con miedo. Entonces, una vez que nosotros podamos ver en qué sentido estoy teniendo la culpa, yo puedo ver en mi infancia quizás qué esperaba yo de mis propios padres. Yo siempre tengo un impulso de ser la mejor persona en lo que hago. Sin embargo, no me siento una persona merecedora de lo bueno que me pasa. ¿Qué podría ser esto? El no merecimiento generalmente está relacionado a conflictos de la concepción o el parto. Es decir, que si mis padres no me esperaban, puede ser que haya un conflicto de decir no quiero este hijo o no quiero estar embarazada en este momento. También en el parto, cuando los padres esperaban niño o niña y tienen el resultado contrario, hay una percepción de rechazo del recién nacido y se queda como un merecimiento. Es decir, si no cumplo con las expectativas de mi padre, entonces mi padre no me ama lo suficiente o mi madre, cualquiera de los dos. Dice también, si la culpa siempre es dañina para nosotros, o también habrá algún lado positivo de la culpa. Sí, el lado positivo de la culpa es cuando me impulsa a seguir adelante. Es decir, yo me siento culpable por no cumplir con un estándar, entonces voy a trabajar muchísimo para poder alcanzar ese estándar. Ahí es donde la culpa es positiva. El único conflicto es que si la emoción que tiene relacionada la culpa, es decir, enojo, tristeza, nos puede ser, o miedo, puede ser limitante y puede llegar hasta una enfermedad. Dice, me llamo Mónica, mi tocaya Mónica, dice, quisiera conocer por qué me siento culpable cuando regaño a mis hijos. Ay, yo también, tocaya, nos llamamos igual y a veces nos sentimos igual. Suele pasar cuando nosotros vemos también a los hijos un poco como iguales. Muchas veces en todas las familias siempre hay un rango de autoridad. Y a veces cuando nuestros hijos los subimos a un grado un poco más elevado de la autoridad, es decir, el padre en teoría sería la autoridad máxima, la madre la autoridad que apoya las decisiones del padre y los hijos serían los que cumplen con las órdenes. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros ponemos a nuestros hijos en el mismo nivel que nosotros, tendemos a sentir culpabilidad cuando metemos mano firme y cuando levantamos la voz. Oye, y obviamente cuando nosotros sentimos culpa, pues hay cosas que sí tenemos que hacer, que es el orientar a nuestros hijos, o si quieren llamarle regañarlos, pues los regañamos. Pero dentro de eso, de la culpa, como nos decían hace ratito, ¿habrá algo positivo dentro de la culpa? Creo que podemos cometer errores y sentir culpa, Ricardo, pero al mismo tiempo, pues esos errores y esa culpa nos permiten aprender del error que cometimos para ya no cometerlo. Sí, en definitiva. Y a veces eso es el impulso. Haz de cuenta, yo tengo la culpa y cuando siento esa culpa, entonces comienza a motivarme. Decir, ya no quiero estar aquí. Yo no puedo estar viviendo este proceso de vida. Y esto me impulsa a seguir adelante. Otra pregunta, nos dicen, yo siento a veces culpa, ¿o qué? ¿Cuál es el origen de la culpa? Cuando no asistimos a eventos sociales con nuestros amigos, que hay veces que tú dices, ándale, ven con nosotros, y tú, ay, es que yo no tengo ganas de ir. Sí, cuando nosotros sentimos culpa con personas que son amigos, en nuestra misma línea, volviendo a las líneas de autoridad, se llaman colaterales. Cuando nosotros sentimos culpa con los colaterales, muy probablemente tengamos algún conflicto en la infancia con algún hermano. Porque hermano o primo entran dentro del mismo rango. Amigos, hermanos, primos entran en el mismo rango de colateralidad para el inconsciente. Oye, Ricardo, pues estamos hablando de la culpa. Dice, hola Ricardo y Moni, yo soy Arlene. Quiero saber el sentido emocional de la culpa. Me encantó. Por gastar dinero en zapatos. Me gasto todo el dinero en zapatos. Hay otros que sienten culpa por gastarse el dinero en cerveza, en irse con los amigos a las fiestas. Hay otros que tienen culpa por gastarse el dinero en las maquinitas. ¡Sas! Ok, mira, concretamente el tema de los zapatos representan inconscientemente a la madre. ¿Por qué? Porque los pies son madre, los pies están pegados a la tierra, madre tierra, y la cabeza representa al padre porque está arriba, Padre Sol, Dios Padre. Muy bien, estoy hablando del inconsciente colectivo universal. Cuando nosotros embellecemos mucho los pies, es decir, pedicure, zapatos, y gastamos mucho dinero ahí, es
una recompensa que le estamos dando a mi madre. Quiero sanar o quiero mejorar la imagen de mi madre ante mí o quiero compensarla, porque ya no tengo la oportunidad de hacerlo, quiero compensarla por eso que me ha dado. Wow. ¿Y cuál es el origen, Ricardo, de la culpa que nos está perjudicando y que nos limita? O sea, la culpa que nos hace daño. El origen de la culpa que nos hace daño siempre va a estar en el estándar no cumplido. ¿Qué meta tengo yo? O es que más concretamente es, ¿qué dejé de hacer o qué hice en base a mis propios estándares o a mi propia percepción de lo que está bien y está mal? Entonces, el origen siempre va a estar en la infancia, en un momento en el que yo fui entrenado para tener esa percepción. Oye, mucha gente está haciendo sus preguntas de qué siente culpa y me encantará que tú me digas de qué sientes culpa para que Ricardo te pueda explicar qué significa. Me puedes mandar este mensajito a nuestro WhatsApp al 818-256-5150. Dice, a ver, Ricardo, yo me siento culpable. ¿Por qué al intentar dejar a mi mamá, o sea, yo me tengo que ir a buscar un mejor empleo fuera de la ciudad? Dice, ¿por qué al intentar dejar a mi mamá para buscar un mejor empleo fuera de Monterrey, me siento con culpa? Hay algo que se llama proyecto sentido, y el proyecto sentido son los deseos inconscientes de los padres. Si mi padre o mi madre antes de nacer determinaron en un contrato inconsciente de amor que yo me quedara cerca para cuidarlos hasta la vejez o para ser su amigo o para la compañía, no hay manera ni nada en el mundo que me vaya a mover de ahí. Por ejemplo, ahí yo te digo, hay muchos hijos que haz de cuenta que tuvieron 4 hijos y el último hijo o uno en específico es el que se queda soltero, que nunca se casó, el que está al pendiente de la mamá. Yo tengo un amigo que así le digo, oye, pero pues tienes más hermanos. Es que ya cásate tú, hijo. No va a funcionar, no hay manera. Y el proyecto sentido es de lo que genera más culpa en los humanos. Por la percepción, porque yo tengo un contrato con mi padre, con mi madre de amor. Inconsciente. Y yo no puedo, sí, totalmente inconsciente. Y eso se sana desde el embarazo. El punto es que tenemos que ser conscientes que, por ejemplo, hay sabotaje en pareja, en dinero y en movimiento. Yo no puedo alejar ciertos kilómetros de casa a mi mamá porque todo se sabotea. ¿Es en serio? Sí, y hay varios tipos de proyecto sentido. Hijo bastón, que es el que los cuida. Hijo compañía, que es el que los acompaña. El hijo defensor, que es el que cuida a la madre. Protege para que nadie le diga nada. Entonces ellos siempre tienen que estar cerca. Y al hijo pilar, que es el que está con toda la familia, que generalmente tiene la complexión del cuerpo bastante ancha, es como un pilar, y está encargado de sostener a toda la familia. Y es la persona que está responsable de mantener y de aparte resolver los problemas de todos. Entonces, Dios o eres de santo. papá, de mamá o de toda la familia y es súper limitante. Válgame, pues eso estamos hablando de la culpa. Fíjate todo lo que tiene que ver y nos ponemos a analizar a nuestra familia. A ver, ¿seré hijo bastón? ¿Seré hijo compañía? ¿Seré el hijo pilar? Hay tantas cosas que nos pone a pensar, Ricardo. ¿Por qué me doy tremendos atracones de comida? Después de que como mucho siento bastante culpa. Yadira, ya somos 2. Los atracones de comida siempre son un impulso y una necesidad inconsciente de recibir mucha mamá. Es decir, me hace falta el cariño de mi madre. El alimento en el inconsciente representa a la madre. Entonces, tenemos que ver cuál es la falta de afecto, de cariño, de atención o de apoyo emocional que tuve en la infancia con mi mamá. Y se va a representar en la comida. El tipo de alimento también tiene que ver. O sea, la manera en la cual nosotros comemos tiene que ver con mamá. Sí, y a veces, muchas veces con la herida de abandono o con la herida de rechazo. Con el tipo de herida va relacionado la forma en la que nos alimentamos. Por ejemplo, la herida de rechazo conlleva personas que comen muy rápido y personas que comen mucho. Y también comen, por ejemplo, la de abandono es comer mucho por alimentos blandos. Entonces, dependiendo de la herida de la infancia. Nos dice, a mí me hace sentir culpable, me siento culpable por dejar más tiempo a mis hijos solos, por irme a trabajar. Ya ellos tienen 15 y 21 años. Yo creo que muchos papás, y sobre todo yo también me identifico con nuestra amiga que dice que se siente a veces culpable por dejar a sus hijos solos. Probablemente tenga la persona que pregunta una herida de abandono en la infancia, en el primero y tercer año de su propia vida. Y lo puedes comprobar, amiga, si tú revisas, si tienes bajo tono muscular y en la espalda, debajo del cuello, se te hace una pequeña jorobita, no que estés jorobada, sino que se haga un pequeño bultito atrás. Ahí marcamos la herida de abandono. Y cuando tienes esa herida, la percepción de dejar solos a tus hijos va a ser
reflejada con lo que tú tienes adentro. Yo me siento abandonada, entonces yo me voy, entonces yo estoy abandonando. Sí, yo me siento así, fíjate, a veces en ocasiones que tú dices, híjole, me estoy yendo un chorro de tiempo a trabajar y debería de estar en la casa con más tiempo, les haré falta. Y a veces los niños ni se dan cuenta que no estás en la casa. Ni en cuenta. ¿Verdad? Nos dice, muy buen tema. Yo me casé grande y siempre he tenido culpa por haber dejado a mi mamá. Después de 11 años, no puedo salir de vacaciones si no la llevo porque siento culpa de dejarla. ¿A qué se debe eso? Igual, es un apego inconsciente con la madre. ¿Qué me hizo falta de mi mamá? O sea, ¿qué tan ausente estuvo? O bien, quizás, y esto pasa mucho, lo veo mucho en terapia, muy probablemente la madre no quería estar embarazada de mí. Y eso me convierte en el mejor hijo de todos. Cuando la madre tiene un embarazo no deseado, o no programado, o no esperado, se genera en el hijo siempre una necesidad de ser amado por la madre. Y cuando eso sucede, te conviertes en el mejor hijo. Siempre quieres que te estén tocando, quieres estar siempre cerca y llevártela para todos lados, porque si ya me abandono emocionalmente en un momento, me va a abandonar en otro. Fíjate, más preguntas. Dice, mi nombre es Yanni. Yo me siento culpable conmigo por no haber cumplido metas personales, sabiendo las ganas y las aptitudes que tengo. Me siento en deuda conmigo y con los míos. O sea, cuando no cumples tus propias expectativas, ¿no? Es que la deuda no es conmigo mismo. La deuda es con alguien más que esperaba algo de mí. Entonces hay que ver en la infancia quién esperaba algo de mí o a quién le quiero demostrar. Porque probablemente no es que esperaran algo de mí. Quizás yo sentía que ni siquiera esperaban nada y por lo mismo les tengo que demostrar. Entonces esa parte de orgullo está instaurada en la infancia, en donde yo digo, hey, no esperan nada, entonces te voy a demostrar. Hey, esperas todo, entonces tengo que cumplir. Y ahí es donde nosotros generamos estándares. Oye, pues todo nos puede llegar a hacer sentir culpables, pero ¿qué podemos hacer para ir trabajando estas culpas, Ricardo? Identificar. Primero que nada, cada cuándo se me desata una culpa. 2, ¿en qué momento yo estoy sintiendo la culpa? ¿Qué siento? ¿Enojo? ¿Tristeza? ¿Siento miedo? ¿Frustración? ¿Qué siento? Y una vez que yo determine eso, puedo empezar a buscar en mi pasado cuál fue la primera vez que yo sentí esta parte o un evento relacionado que se haya impuesto en esto. Híjole, fíjate, en eso de, las mamás o los papás, yo creo que más son las mamás las que nos podemos llegar a sentir. Levante la mano aquella mamá que, como yo, a veces nos llegamos a sentir culpables cuando no estamos en la casa por estar trabajando. Ahorita fuera del aire le estaba platicando yo a Ricardo que a veces como hijos no entendemos que mamá y papá a veces no están en la casa. Pero no porque uno no quiera estar en la casa, sino porque tienes la necesidad de salirte a trabajar para poder solventar los gastos que tu hijo necesita. Entonces, Ricardo, cuando a veces sentimos esa culpa, en mi caso, por ejemplo, en esa culpa que a veces yo siento, no sé ustedes, pero en mi caso, cuando dejas la casa y dejas a los niños, que no te estoy hablando que soy de las que se va 24 horas, no, pero lo que me vaya, me siento culpable. Cuando me voy a salir con mis amigas, digo, chin, o sea, yo sé que necesito salir y despabilarme, pero me siento culpable de dejar a las niñas. Yo en mi particular caso, yo a veces siento miedo. Tú dices, ¿miedo a qué? Miedo a que mis hijas sientan que mamá no está, o sea, miedo a ese abandono, miedo a que llegaran a pensar, o sea, mi mamá prefirió a sus amigas que a mí, cuando en realidad no es así. Y te empiezas a hacer historias en la cabeza yo siento, con esa cierta culpa, a mí me da miedo. Fíjate, si hay un miedo, es porque hubo un miedo en la infancia de cuando mamá no estaba. Yo necesitaba a mi madre en algún punto y no estaba. Y esa percepción se queda y la proyectamos a nosotros. Grabada totalmente. Es que es increíble todo lo que se imprime. Grueso. Todo lo que se imprime desde la concepción, no nada más desde que tomamos conciencia ya de niños grandecitos. Desde la concepción, y la concepción tiene 2 momentos, cuando queda embarazada y cuando se dan cuenta que estoy ahí. Y ahí mismo se imprimen y son los mandatos de vida. ¡Guau! Si fijan todo lo que tenemos que estar investigando de nuestras vidas, todo tiene una razón. Hoy estamos hablando de la culpa. Como papás, yo les decía al principio del programa, ese es un tema muy importante porque, pues, ¿cómo es que un niño va desarrollando esta capacidad de sentir culpa? Y que nosotros como papás podemos entrenar a nuestros hijos para que no la tengan. Así es. ¿Qué expectativa tenemos nosotros de los hijos y cuáles estándares le ponemos? Entonces, cuando nosotros tenemos expectativas muy claras con respecto al comportamiento, a los resultados, a
a eso que esperamos de cada uno de nuestros hijos, pues nosotros vamos poniendo cierto nivel de estándar y que ellos están ya obligados a cumplir. Y cuando nosotros hacemos eso, nosotros finalmente estamos también representando algo que vivimos de nuestros propios padres que nos pedían o nos imponían ese tipo de cosas en nuestra propia infancia. Oye, Ricardo, ¿y ahí cómo le podemos hacer? Porque también, pues, nuestros hijos, quizás nosotros con nuestro ejemplo, les estamos enseñando lo de la culpa, pero también ellos como niños la pueden llegar a sentir, ¿no? Sí, por supuesto. El tema, por ejemplo, y de hecho es muy común en los niños, sentir culpa. Hay temas, por ejemplo, de religión, temas de percepción, temas de comportamiento, que los niños muchas veces no son capaces de comportarse de cierta manera y los padres esperan un resultado en comportamiento en ciertas áreas, en ciertos lugares, en ciertas zonas. Y finalmente, cuando el hijo no cumple con esa expectativa, a veces hay una enorme culpabilidad en temas de la propia sexualidad, dependiendo de la edad del niño. Entonces, porque bueno, la sexualidad está inherente en el ser humano desde el nacimiento. Eso nos lo indica Freud. Pero finalmente, cuando ya hay autodescubrimiento, también hay mucha culpa. Entonces, habrá temas religiosos, temas de educación y temas de comportamiento que los niños puedan tener ideas que los vayan a generar culpa. Oye, como por ejemplo en cuestiones religiosas les enseñamos a nuestros niños, cuando cometes un pecado, quizás Dios, porque así nos enseñan, Dios te puede castigar. O nosotros tristemente así les decimos, Santa Claus te está viendo y si te portas mal no te va a traer un regalo. De esa manera les estamos enseñando también a sentir culpa cuando se portan, entre comillas, mal o hacen algo mal y Dios te va a castigar. ¿Eso es una manera de sentir culpa? Sí, porque estás fijando un estándar. Cuando nosotros fijamos un estándar y a veces es complicado el cumplimiento del mismo, hay una culpa. Fíjate que culpa de muchos sentidos, desde la culpa heredada, culpas que no se han dicho, que quizás son sutiles, y culpas, como tú mencionas, de estándares, de decir, te tienes que portar bien, si no te van a traer carbón, y tienes que ser bueno, de lo contrario vas a ser castigado. Entonces, todos esos creencias que nosotros vamos imponiendo en los hijos, pues se van grabando en ellos y van determinando si ellos van autorregulando su comportamiento, y cuando ven que se salen de la norma, pues comienzan a sentir culpa. Y muchas veces la depresión que puede tener un niño puede estar relacionado con la culpa, ya que carga a veces muchísimas culpas. Oye, como por ejemplo cuando hay papás que se divorcian y el niño puede llegarse a sentir culpable. Sí, sabes que lo veo mucho en terapia, y te voy a explicar porque no es a veces fácil de entenderlo. Hay algo que se llama proyecto sentido, que son los deseos inconscientes de los padres, y cuando los padres tienen un hijo, cuando ellos, mira, si los padres están a punto de separación y tienen un hijo para rescatar el matrimonio, lo que sucede es que el hijo, su misión es que se queden juntos. Cuando los papás se separan y el hijo tiene ese programa, el hijo pierde el rumbo de su vida y entra en una total depresión, porque su misión de vida era que sus padres estuvieran juntos y ya no están. La culpa también puede ser heredada. ¿Cómo sucede esto? Mira, aquí entramos en el tema de la percepción. Nosotros vemos que nosotros como humanos tenemos la capacidad de integrar los eventos externos hacia nuestro cuerpo por medio de las emociones, pero el filtro que utilizamos se llama percepción. Cuando nosotros tenemos una percepción ante un evento, nosotros podemos sentir alegría, tristeza, ira, asco y miedo, dependiendo del evento que estemos sintiendo. Pero esa percepción de evento muchas veces es heredada por nuestros propios padres. Muchas veces nuestros papás tienen una creencia y nuestros abuelos, y al momento de nacer una persona, como no nace en blanco, nace con programas inconscientes, ya listo para enfrentar la vida. Esa es la evolución humana. Entonces, en ese momento, en ese sentido, ya hay muchas percepciones. Por ejemplo, el tipo de pareja que vas a tener, los hijos, cuántos hijos tienes, la profesión, el dinero, cuánto ganas, cuánto percibes, toda esa parte, los amigos, toda esa parte ya está determinada en tu inconsciente con las historias de los padres. Por eso, si analizamos nuestra vida, nos vamos a dar cuenta que en realidad estamos repitiendo muchas historias de nuestros padres, tíos y abuelos. ¡Wow! ¿Se han dado cuenta que han repetido alguna de las historias, o con quién se ven más identificado que estás repitiendo? Porque con papá o con mamá es con el que más a lo mejor te sientes identificado, y que sabes que estoy repitiendo la historia de mi papá o estoy repitiendo la historia de mi mamá. Pero aquí mi pregunta sería, ¿cómo podemos saber qué patrones estamos repitiendo, Ricardo? Analizando eso, ¿con quién me identifico? Exacto, fíjate que es muy importante ver lo que estoy viviendo, qué estoy viviendo y quién lo vivía igual o completamente opuesto.
mi papá, mi mamá, mi tío, mi tía, mi abuelo. Y ahí, pero necesitamos ver esas dos formas, Moni, porque a veces las personas se confunden un poquito, pero es que yo soy completamente diferente. Bueno, si eres totalmente opuesto es que es lo mismo. Entonces, cuando le damos una percepción a un programa, la le damos de igual forma o completamente opuesta. Es decir, un ejemplo muy claro es mi abuelo, por ejemplo, tomaba y yo no tomo nada. Es el mismo programa, pero en diferente grado. Wow, pues nosotros nos vamos a ir a música. Hay que ponernos a reflexionar y a pensar de quién estamos repitiendo esas historias, de quién estamos repitiendo patrones. Y si son patrones que nos benefician, pues qué padre, qué increíble. Pero ¿qué pasa cuando esos patrones y esas historias, en vez de ayudarnos, nos perjudican? ¿Se podrá hacer algo? Yo creo que sí. Oye, ¿qué pasa con las personas que le echan la culpa a los demás? ¡Sas! Muy bien, la persona que culpan a los demás es un tema de proyección. Recordemos que lo que vemos en los otros, en realidad está en nosotros mismos. Generalmente en los temas de terapia de pareja, cuando me dicen, es que no soporto a mi pareja en este sentido, veo siempre cuál es tu conflicto de la infancia. ¿Por qué? Porque la ley universal nos dice que como es adentro es afuera. Entonces yo no puedo ver afuera lo que no existe en mí. Y ese es el principio básico. Oye, nos dice nuestra amiga, no dice su nombre, espérame, déjame medio. Se llama Diana. Dice Diana, hola, a mí me gustaría saber por qué me siento culpable cuando en mi tiempo libre no alcanzo a avanzarle en mi trabajo o conectarme para seguir trabajando. O sea, ella siente culpa por no trabajar lo que ella quiere, ¿no? Hay que buscar ahí en la infancia la exigencia de los padres. ¿Qué tanto los padres le exigían a ella, concretamente, terminar tareas, por ejemplo, si ella daba en casa, si le ponían prisa? Debe haber un conflicto claro en la infancia. Dice, mi nombre es Griselda y quiero saber la razón de sentirse mal por no poder ayudar a las personas que piden dinero en la calle. O sea, ella se siente culpable por no ayudar a los necesitados. Ok, cuando esto pasa, también siempre vamos a referir a la infancia, porque ahí está el origen del conflicto. En la infancia tiene que haber un momento en el que tú necesitabas algo y alguien no te lo dio. Y ahí, eso genera la empatía hacia el otro. Entonces, cuando yo necesito algo y nadie me lo da, no lo consigo, genera que yo pueda comprender cuando el otro no consigue lo que quiere. Entonces hay un tema de empatía. Hay que buscar en la infancia es un evento de ese tipo. Dice, muy buenos días, a mí me gustaría saber cuál es el origen de sentirse culpable al decir que no. Ay, ese está bien interesante porque sí. No sabemos, o sea, no sabemos decir no. Ay, ¿me ayudas a esto? Pues, ¿qué te digo? Pues sí te ayudo, pero no sabemos decir no. ¿Qué pasa con todos aquellos que nos sentimos culpables? Pues porque no, al decir que no, ¿sabes qué? Hoy no te puedo ayudar. Aquí hay varios orígenes. Uno de ellos, bueno, todos en la infancia, uno de ellos es cuando yo dije que no tuve una consecuencia grave, pero cuando dije que sí también. Entonces hay una ambivalencia ahí, porque lo he visto varias veces ya en terapia, de gente que no se puede negar a hacer algo, y no en todos los casos, pero también podemos encontrar casos de abuso, donde una persona quería decir que no, pero no podía, y entra el miedo limitante, y ahí la persona queda inmovilizada. Y finalmente sucede paulatinamente, y no pueden decir nada, y no pueden decir que no, y esa parte también afecta mucho. No es en todos los casos. Oye, pero el sentir culpa, Ricardo, de alguna manera, si la traemos inconsciente o la traemos conscientemente, nos está perjudicando en la vida. Totalmente, porque es limitante, porque lo que te va a generar siempre una emoción negativa es una percepción negativa. Entonces, si yo siento culpa y siento miedo, enojo, tristeza, eso en automático me va a estar generando ya la propia percepción de la propia realidad que esté pasando en este momento. La culpa siempre viene del pasado, de una acción que realicé o que dejé de realizar en el pasado. Pero la emoción que tenga me va a afectar en el presente. ¡Sas! Pues ya casi estamos terminando el programa, pero aquí lo que yo te quiero invitar a ti a que hagas es que te pongas a pensar, a ver, ¿de qué siento culpa yo? ¿Qué culpa traigo ahí atorada, que no he sacado, que no he desahogado? Me encantará que nos des algunos tips, que nos digas, pues, cómo podemos gestionar mejor nuestra culpa y que no sea algo que nos perjudique, sino que aprendamos acerca de eso que sentimos, pero que ya no sea con connotación negativa, que nos limite. ¿Qué hacemos? Claro que sí. Primero que todo, hacer un análisis objetivo de lo que está pasando. Siempre vamos a invitar a la introspección. Eches un clavado adentro. ¿Qué estoy viviendo? ¿Y qué me hace sentir culpable? Número 2, debemos de considerar las causas de las acciones que tomamos
y que de ellas nos ha provocado el sentirnos mal. Siempre hay una acción que hice o una acción que dejé de hacer y eso lo va a generar culpa. Entonces hay que identificar muy bien la acción. En el número 3 sería reflexionar en las consecuencias reales de los actos. Lo que dejé de hacer o lo que hice en realidad tiene una consecuencia y qué tan grave es. Número 4, analizar y confrontar todo lo anterior. Analizo, veo qué pasa y ahora sí tomo decisiones. Y número 5, pues ya ver la manera de qué emoción me dejó el evento, encontrar el evento original y sanarlo. Todo lo que me hace sentir culpa viene desde un origen y esa es mi tarea, o sea, descubrir de dónde viene. A ver, yo te quiero preguntar algo. Imagínate que tú estás en una empresa, ¿no? En una empresa y amas a la empresa y todo, pero te están ofreciendo otro trabajo mejor en donde te pagan más, pero tú amas a la primera empresa. No sé, a ver, vamos a ponerme el nombre de una empresa, Mario, dime el nombre de una empresa, la empresa Ramírez. Yo estoy en la empresa Ramírez y estoy enamorada de la empresa Ramírez y ahí está Mario y ahí está Pedro y ahí está Ricardo y son mis compañeros y los amo, pero luego me hablan de la empresa Salinas y la empresa Salinas me dice, oye, no, pues yo te voy a pagar 3 veces más, ¿verdad? Y te quiero ofrecer una oficina bien padre, ¿verdad? Pero te sientes culpable porque tienes 20 años dedicándole tu vida a la empresa Ramírez y está Pedro y está Mario y tú dices, ¿sabes qué? No puedo, o sea, yo soy leal a la empresa Ramírez. Y tú dices, pues sí, nomás que aquí en la de las Salinas te pagan más. Me tengo que salir porque Salinas me paga más. Pero sientes culpa de dejar a los Ramírez que te han querido tanto, pero te pagan 3 pesos y en Salinas te pagan 15. ¿Cómo le haces para no sentir culpa? Porque hay mucha gente que está así, que dice, es que no me quiero salir porque los Ramírez me tratan bien bonito. Es que, ¿sabes qué? Hay un tema ahí de una percepción de que el líder de la empresa, tu jefe, el dueño, representa a un familiar. Se crea algo que nosotros llamamos lealtad familiar, en donde hay una relación inconsciente y tiene que coincidir en fecha, nombre igual o similar, o parecido físico con alguien de nuestra familia. Por eso no podemos dejarlo. Y pasa a veces con las parejas. Sí, que sientes culpa de dejar a alguien porque es mi mamá, porque es mi abuelo, porque es mi tía. Entonces, ¿cómo lo dejo? Y se crea un lazo familiar inconsciente. Oye, pero a veces ni conoces ni siquiera al dueño. No, es por vibración energética. Pero la vibración energética ¿del qué? ¿Del dueño de la empresa o cómo? Sí, del dueño de la empresa o de tu jefe directo. Entonces, cuando tú tienes un jefe que representa inconscientemente a mi padre o a mi madre, ya valiste. No te puedes... ¿Es en serio? Sí, claro, y pasa lo mismo con las parejas. De repente, todo el mundo que está en mi vida, presente en mi vida, representa a alguien en el inconsciente. Cuando tengo lealtad familiar. Y inclusive, y este es un tema un poquito que se sale del tema, pero es muy interesante saberlo, cuando a veces los papás tienen conflicto para aceptar a los hijos, es decir, que me cae gordo a veces mi hijo o que no lo tolero, tengo que ver a quién representa. ¿Con quién me llevaba mal? Con un hermano mío, con mi papá, con mi mamá, y va a estar en la misma frecuencia vibracional. Ay, me quedo con lo que dice Ricardo. Todos en mi vida representan a alguien de mi familia. ¡Ay, qué grueso! Pues Ricardo, muchas gracias por haber estado con nosotros. ¿Cómo te van a poder encontrar en tus redes sociales? Ricardo Garza Bio. Así lo van a encontrar. A mí me encuentran como @MonicaCruz97 en Instagram y en Twitter y en el Facebook como Mónica Cruz. Gracias, Pedrito, por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a DJ Mario en la producción de este espacio.